Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este taller de faltas y contravenciones. La verdad que es un honor para nosotros desde la unidad de graduados recibirlos. Sabemos que hay gente de todo el país, cosa que nos enorgullece. Hoy contamos además con la presencia del doctor Federico Martínez Bordaisco, que sé que no le gusta que lo nombremos, pero bueno, es el director de la unidad y es el mentor de todas estas capacitaciones que nosotros empezamos, como les contaba hace ratito, hace un año, más de un año, y seguimos y tenemos la intención de seguir más allá de lo que pase, porque es la única forma de poder comunicarnos con gente de todo el país, ¿sí? Así que nos enorgullece que estén todos presentes, muchos colegas de Mar del Plata. Esto no es un espacio exclusivamente destinado para los graduados de Mar del Plata. Desde la unidad, la idea es poder llegar a todo el país, así que muchísimas gracias, los esperamos en otras capacitaciones, las capacitaciones son abiertas y gratuitas, así que más que bienvenidos. Voy a robarles un segundito de la clase para explicarles un poco cómo es el procedimiento administrativo del curso. Dentro de 40 minutos aproximadamente, para que ya estén todos tranquilos y ubicados, vamos a estar subiendo en el chat una planilla de Google. Ustedes la van a completar, es muy sencillo con sus datos personales. Les va a llegar a la vuelta de correo, puede que en spam, una confirmación de asistencia, ¿sí? Para obtener el certificado de asistencia, por supuesto que no es lo más importante, sino los conocimientos que ustedes adquieran, tienen que completar el 75% de asistencia, ¿sí? Esa planilla les va a llegar una confirmación de que está emitida. Si no les llega, me mandan un mensajito privado y vemos cómo resolverlo. Pero después, cuando termina la clase, nosotros en eso es lo único que somos muy exigentes, ¿sí? Para reconocer a los que realmente estuvieron en el curso. Así que puede que llegue en spam, si no tienen Gmail puede que demore en llegar o no puedan completar la planilla, pero nos avisan y lo solucionamos en el momento. No hay problema, estamos a disposición de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer con las preguntas? Las van generando también en el chat y tanto un expositor como otro van a intentar contestarlas y vamos a dejar al final de la clase un espacio abierto para las consultas, ¿sí? Para los que son nuevos en estas capacitaciones les contamos que por una cuestión, sobre todo porque algunos de los expositores son funcionarios, no se contestan causas particulares, ¿sí? Las dudas tienen que ver con conocimientos generales, no con una causa en particular, para no comprometerlos, más allá de que sean de otra jurisdicción. Ahora sí, dichas las cuestiones del caso, cualquier duda también tienen el grupo de Telegram a disposición. Si no llegan a ver una clase o no llegan a completarla, va a estar disponible en el canal de YouTube que Federico ya le subió. Nuevamente bienvenidos a todos y ahora sí recibimos a los dos expositores que vamos a tener hoy, que además son los coordinadores de este curso, ¿sí? Cecilia Otero y Germán Bernardi, ambos sumamente expertos en este tema. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Cecilia ya es docente de la unidad de graduados, nos ha dado otras capacitaciones, así que muchos de ustedes la deben conocer. Bienvenidos, muchas gracias por tener ganas de compartir el conocimiento y los escuchamos. Bueno, Vero, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la unidad de graduados por este espacio, porque para Germán y para mí es una oportunidad de compartir con ustedes algunas cuestiones que nos inquietan. La realidad es que los dos tenemos mucha experiencia en lo local, en lo que tiene que ver con las faltas y las contravenciones, pero se nos plantean más interrogantes que certezas, así que un poco este espacio es para plantear esas cuestiones y avanzar sobre algunas cuestiones prácticas que ayuden para el inicio del ejercicio profesional en el ámbito de las contravenciones y las faltas. Por otro lado, tenemos un equipo que nos acompaña en los próximos encuentros generosamente, que la verdad que es un lujo. Está el doctor Fernando Mumare, el doctor Horacio Fernández, y la doctora Felicita García Riboldi, que ya vamos a ver que van a tocar distintos temas en particular, pero bueno, en estos breves minutos iniciales quería hacer unas aclaraciones pedagógicas, terminológicas, que tienen que ver con cómo vamos a abordar o cómo planteamos nosotros originalmente estos encuentros. La idea, como les dije recién, es que sea un taller práctico que se oriente a dar algunas pautas a la hora del ejercicio profesional. Vamos a tratar de evitar en lo posible meternos en disquisiciones teóricas que nos lleven más allá de plantear cuestiones que ayuden a nuestros graduados en el ejercicio de la profesión. Ese es el primer paso.
Por otro lado, vamos a tomar de modo terminológico común lo que es el concepto de faltas, contravenciones o infracciones, porque hay toda una disquisición teórica en el medio que tiene un trasfondo de cuál es la doctrina o el lugar donde se paran a la hora de analizar el derecho contravencional. Nosotros lo vamos a tomar como un término común. Y finalmente hacerles una breve caracterización del tipo de derecho en el cual nosotros estamos trabajando. Por un lado, es un derecho local, con lo cual, por ahí cuando vimos la conformación del auditorio dijimos, bueno, es un desafío grande porque vamos a tener que tratar de llevar a la generalidad cuestiones que nosotros partimos de la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que es lo que conocemos, y un poco más de lo local, en lo que a mí toca, porque voy a acompañarlos en lo que tiene que ver con el derecho municipal, pero bueno, sobre esa base tratemos de que les resulte útil para las experiencias locales, y esperamos compartir con ustedes qué es lo que sucede en sus territorios y en sus jurisdicciones. Por otro lado, es un derecho muy dinámico, digamos, cualquiera que está un poco en tema con las cuestiones de contravenciones y faltas, se dará cuenta que en este último tiempo han surgido un montón de novedades que imponen a los jueces de faltas aplicar normas que son de carácter federal, buscar la vuelta, encontrar el camino, hacer fiscalización de conductas que no estaban antes reguladas, digamos, hay una dinámica coyuntural que nos obliga a estar muy en tema todo el tiempo, y esta dinámica va cambiando y se refleja en ordenanzas, en decretos, en resoluciones de distintos niveles de gobierno, que ya vamos a ver hasta dónde tenemos competencia para o no, digamos, uno de los interrogantes grandes que vamos a plantear. Por otro lado, tenemos normas de procedimiento que responden a épocas muy pasadas. Tenemos normas de procedimiento de los 70. Y con esas normas de procedimiento tenemos que avanzar para llevar adelante y llegar a puerto a la hora de dictar algún tipo de resolución. O sea, tenemos normas de procedimiento antiguas. Muy dinámica la normativización del contenido sustancial de la materia contravencional. Y por otro lado tenemos una cuestión de amplitud y heterogeneidad inmensa. La idea del encuentro de hoy es hacerles un mapa general de qué entendemos nosotros por derecho contravencional y de faltas. Con lo cual, sobre esa base, y partiendo del concepto de que es un lugar en el medio entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, vamos a mostrarles un panorama o un mapa general de conductas, de espacios de sanción, de espacios de fiscalización, que por ahí para el que no está muy habituado, va a descubrir un universo nuevo de ejercicio profesional, y esa es un poco la idea de hoy. Así que bueno, dichas estas aclaraciones, Germán, te doy la palabra. Gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer también, al igual que Cecilia, a la Facultad de Derechos, a la Unidad de Graduados, y especialmente al doctor Federico Martínez Bordaisco por esta convocatoria. Siempre es un placer volver a la facultad, aunque sea así virtual, pero bueno, uno estudió, se recibió, se especializó, así que uno tiene un cariño inmenso. Así que muchísimas gracias a Federico y a Verónica, que la conocí unos minutos antes de este encuentro, así que un saludo también a todos. Bueno, para no perder tiempo y poder abordar lo que tenemos planificado con Cecilia, en trazar el mapa y ver algunas cuestiones de las sanciones administrativas, el control judicial, y esto que se llama faltas y contravenciones. El derecho contravencional o el de faltas es un mundo donde uno se ve o se encuentra desorientado cuando no perdido, ¿no? Encontrar respuestas sencillas a algunas cuestiones se hace difícil y a veces imposible. ¿Cómo me defiendo? ¿Qué reglas son aplicables? ¿Ante qué juez tramita el proceso? La idea acá es lo que dijo Cecilia, es poner blanco sobre negro, establecer algunos principios rectores, elementos generales, en particular del procedimiento de faltas, del juicio de faltas. No venir a hablar de la naturaleza jurídica de la falta, las contravenciones, su diferencia con los delitos, tratar de ver el régimen jurídico aplicable. Ese es el gran objetivo que tenemos, es tener en cuenta que cada infracción tiene su propio régimen jurídico aplicable. A eso apuntamos y eso es lo que procuraremos en este encuentro. Aclaraciones semánticas, como dijo Cecilia,
por comodidad semántica usaremos en forma distinta los términos faltas, contravenciones, infracciones, transgresiones, más allá de que pueda haber diferencias conceptuales y de fundamento. Y una aclaración más también que es importante, que uno siempre el derecho de faltas, el derecho contravencional, siempre lo ve a mitad de camino en una zona de nadie, entre el derecho penal y el derecho administrativo. Cuando uno estudia derecho penal, te dicen, lo vas a ver en derecho administrativo, cuando vas a estudiar derecho administrativo, ya lo vieron en derecho penal. Conclusión, es una zona abandonada por los especialistas de una y otra disciplina con el pretexto de que corresponde al otro bando. Bueno, en ninguna de las dos materias se ve, tampoco en derecho público, y es algo que pasa por alto en la formación de un abogado, y cuando uno ejerce la profesión, ve que hay un montón de ilícitos menores, llamémoslo así, faltas, contravenciones, infracciones, sanciones, que están al margen del derecho penal, al margen del derecho civil, del derecho administrativo, y que, bueno, da lugar a esta nueva materia, o esta materia que algunos llaman derecho contravencional, derecho de faltas, derecho administrativo sancionador, derecho penal especial, cada uno tiene su denominación, no viene al caso desarrollar eso. Pero sí esas aclaraciones para que lo tengan presente. Y lo último, antes de trazar este mapa, es una advertencia, que es una verdad de perogrullo, pero es bueno tenerlo presente. Uno muchas veces asocia el acta con la sanción. Me hicieron una multa, y el hacer una multa es simplemente un acta. Y el acta es la imputación que el Estado le formula a una persona. Ni la clausura de un local, ni el secuestro de objetos, ni la retención de la licencia, ni el secuestro del vehículo, esas medidas preventivas constituyen una sanción. Tampoco que en el acta diga cuánto es el pago voluntario de la multa, que lo puede llegar a decir en algunas jurisdicciones, ¿no? El acta no es la sanción. En nuestro sistema no hay sanciones de plano, es decir, sin un procedimiento. Hay que transitar un procedimiento. El taller, el encuentro, justamente apunta a ver cómo es el procedimiento para aplicar una sanción en el ámbito de las faltas municipales, de las faltas de tránsito y de las contravenciones policiales, algunas en particular, que ahora después vamos a ir viendo, ¿está? Pero las sanciones de plano sin procedimiento no toleran, no son compatibles con nuestro diseño constitucional. Eso es como para tenerlo presente. Está, y hablo de la multa porque es la sanción por excelencia en el derecho contravencional, pero no la única. Pero no la única. Dicho estas aclaraciones y advertencias, la idea es pasarles a presentar un Power para trazar un mapa posible del esquema de faltas y contravenciones. Las sanciones administrativas en nuestro país son innumerables, así también como los regímenes jurídicos que lo admiten. Cada infracción o cada falta o cada contravención tiene su propio régimen jurídico. La idea es mostrarles un esquema, una clasificación posible, ¿no? Las clasificaciones, como decía Carrió, no son ni verdaderas ni falsas, son útiles o inútiles. Esta trata de esquematizar y mostrar cómo hay distintas clases de faltas, y lo que tomamos con Cecilia cuando lo armamos son dos fuentes: el origen de la norma, si es federal, provincial o municipal, y también la autoridad de aplicación. Más que nada, la ubicación institucional de la autoridad de aplicación, si está en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial, concretamente eso. No pretende ser exhaustiva ni agota todas las faltas, es simplemente una enumeración y un pantallazo, un muestreo, unos lineamientos generales, una puesta en escena de la cuestión, para después Cecilia desarrollar algo del juicio de faltas, del procedimiento, del debido proceso que hay que respetar en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, y después conmigo ver algo del control judicial, ¿no? De la revisión judicial de las sanciones, que son los dos requisitos de validez que ha señalado siempre la Corte en esto: es respetar el debido proceso en la instancia administrativa y garantizar el control judicial. No tiene mayores secretos. Y lo otro que es importante, ¿por qué el mapa? Porque en materia de faltas y contravenciones no hay un código único, una legislación general que agrupe a todas. Acá la característica es la dispersión. Son disposiciones normativas aisladas que establecen distintas infracciones, faltas o contravenciones. Por eso me van a escuchar repetirlo, reiterarlo y aburrirlos quizás, pero hablarles del régimen jurídico aplicable. ¿Cuáles son las normas que gobiernan el caso? La falta municipal tiene sus reglas, la falta de tránsito tiene sus reglas, las contravenciones provinciales tienen sus propias reglas, y dentro de las contravenciones provinciales, cada una tiene su propio régimen. Acá decir hay un procedimiento único no es correcto, aunque la autoridad de juzgamiento pueda ser la misma. Les comparto el Power, así hacemos
un repaso de cada una de las infracciones. Me dicen si lo ven ustedes. ¿Lo están viendo ahí? Ahora, No, ahí sí. ahí sí. Sí, sí. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Sí, sí, se ve. Algo que vimos acá. Sí, sí, Acá es, lo que les decía antes, en ese mapa de infracciones, es un mapa posible, ni agota todas las infracciones, ni significa que sea correcto, y podemos discutir un montón de cosas, incluso de falta de incluir, más allá de que pero hay algunas sanciones administrativas como falta, pero que son las disciplinas, por ejemplo, ley de empleo público, las sanciones Germán, se en te el marco de un... perdóname, no te quiero interrumpir, pero se te pierde la señal. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, ¿Me escuchan? más o menos. Estoy complicado con Fivertel, me parece. Espero que se pueda escuchar. Y eso estoy al lado del módem. Les decía, lo que habíamos tenido en cuenta era la fuente de producción de la norma, si era federal, provincial o municipal, y también la autoridad de aplicación. Me fui con una por atrás. Ahí está. Y habíamos hecho esta clasificación, primero contravenciones federales y contravenciones provinciales. De las federales, según quien sea la autoridad de aplicación, ¿no? Hay infracciones migratorias, aduaneras, tributarias, financieras, también disciplinarias penitenciarias. En uno la sanción la aplica la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Nacional de Aduanas, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina, el Servicio Penitenciario Federal. Estoy hablando de las contravenciones federales. Les decía esto, en las faltas y contravenciones habíamos excluido las sanciones administrativas del campo disciplinario, la Ley de Empleo Público, lo de obra pública, las sanciones contractuales, por ejemplo, de obra pública, las sanciones que vienen en un marco sectorial, de regulación sectorial, no sé, gas natural, energía eléctrica, y también las sanciones que aplican los entes públicos no estatales, un colegio profesional, por ejemplo, que son sanciones administrativas, pero bueno, no las hemos enumerado acá. Por un lado, entonces tenemos contravenciones federales, cada una con su régimen jurídico. Le podríamos agregar más, la ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia, el régimen de estadísticas y censo, también está la ley de vinos, sanciones que aplica el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Hay múltiples infracciones administrativas, diferentes regímenes sancionatorios, cada uno con su... es una realidad y tengan presente y tratan ante otra instancia. Las características de las contravenciones federales generalmente casi todas tienen un procedimiento administrativo con revisión judicial. Una que está aceptada ahí, que no la mencioné, es la de el régimen penal infraccional cambiario, que tiene un procedimiento administrativo, pero lo instruye todo el Banco Central, pero que aplica las sanciones, es un juez penal, pero es la única excepción que hay. Después todos tienen revisión judicial. Y en lo que nos interesa, sí, las contravenciones provinciales. Dentro de las contravenciones provinciales tenemos de dos tipos, con procedimiento administrativo y con procedimiento judicial. Ahí están enumeradas algunas ellas que se desarrollan ante un procedimiento administrativo, ilícitos tributarios que están en el marco del Código Fiscal, faltas agrarias con el Código Rural, las infracciones disciplinarias penitenciarias, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, y ahí he enumerado también el régimen de farmacia y de medicamentos. Hay múltiples también normas provinciales que consagran procedimientos administrativos sancionadores. Ahí están puestas algunas. Podríamos agregar también el régimen de seguridad privada, el código de aguas. Hay múltiples infracciones. Y después tienen contravenciones provinciales con procedimiento judicial, y por otro lado están las contravenciones municipales. Las contravenciones provinciales con procedimiento judicial todas hacen foco en el decreto de ley 8031/73, es un cuerpo normativo que establece tiene una parte general, una parte especial, desde lo sustancial, y también un régimen procedimental, así establece sanciones, un régimen de responsabilidad, figuras en particular,
y después establece el procedimiento para desarrollar el juicio de faltas. Alrededor de ese decreto de ley 8031 de la provincia de Buenos Aires, todas las demás leyes suelen hacer pie, remiten, más allá de establecer algunas particularidades, lo que hace el procedimiento, terminan siempre remitiendo el 8031. Ahí están enumeradas la 11929, que es espectáculos deportivos, la 13470, juegos de azar, 12238 de zoológicos, y hay que agregarles lo que van a ver en el último encuentro con la doctora García Riboldi, que son el régimen de bebidas alcohólicas, 11748, 11748, sí, 11825, 13178, el régimen de nocturnidad, 14050, 14051. Creo que también tenía lo que era el régimen de seguridad antisinestral, lo que dio lugar a la provincia de Buenos Aires luego de la tragedia de Cromañón en la capital federal, un régimen de seguridad de establecimientos. Esos son contravenciones provinciales con procedimientos judiciales. La autoridad de juzgamiento es un juez correccional, un juez de paz letrado. Eso lo van a ver en el último encuentro, y van a ver algunas en particular, estas de nocturnidad y alcohol, con el procedimiento del 8031. Lo verán en la última parte. Y también tienen contravenciones municipales, que ahora va a desarrollar Cecilia, y después lo van a ver con Fernando en el próximo encuentro, cuyo cuerpo normativo base es el decreto de ley 8751. Lo dejo porque lo van a ver con Cecilia a continuación. Y también en este mapa les pusimos unas cuestiones o casos opinables o controvertidos desde el punto de vista de que la infracción proviene de una ley nacional, una ley provincial, pero la aplicación corresponde al municipio. Por eso están enumeradas la falta de tránsito, el Código Alimentario Argentino, infracciones en materia de consumidores y usuarios, y también de medio ambiente. Algo va a hablar ahora a continuación Cecilia. De todo esto, de esta puesta en escena del mapa de contravenciones y faltas federales, provinciales y locales, dos cosas. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas, de esas algunas, las que tienen contenido eminentemente retributivo, por eso van a ver o retributivo o punitivo, por eso van a ver las faltas municipales, las faltas de tránsito, y después las contravenciones policiales, que es en el régimen de nocturnidad y de alcohol, ¿no? Que tienen que ver con los viejos edictos policiales. Y lo que me interesa a tener en cuenta como dos puntos en esto es, siempre tener en cuenta el régimen jurídico aplicable. Cada infracción tiene su propio estatuto reglamentario. Esto no lo pierdan nunca de vista, no hay uniformidad en materia de régimen aplicable. Y por el otro, respetar el debido proceso y garantizar el control judicial suficiente de la sanción. Lo del debido proceso van a ver algo con Cecilia a continuación, y el control judicial conmigo al final de la exposición. Eso es lo que tenía para mostrarles, para decirles lo que vamos a armar con Cecilia. Y bueno, Cecilia, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Germán. Bueno, yo me voy a salir del cronograma que teníamos planificado, porque justo vi alguna pregunta por ahí en el chat que me parecía importante aclarar. Nosotros en el próximo encuentro vamos a abordar lo que es el procedimiento ante la Justicia Municipal de Faltas, con lo cual todas las inquietudes relacionadas al procedimiento, como alguien que preguntó, vamos a ver el tema del descargo, a la multa, etc. Si quieren, pónganlas en el chat, pero tengan en cuenta que las vamos a evacuar en el próximo encuentro con el doctor Mumare y Germán y yo, que vamos a acompañar. Eso por un lado. Por el otro lado, al otro encuentro vamos a avanzar en cuestiones específicas de tránsito. Ya Germán nos contó que va a ver la doctora García Riboldi, en el medio vamos a hablar de tránsito, así que para que vayan seccionando las preguntas según los momentos del encuentro. Ahora, retomemos, pongámonos en situación. En base a todo esto que les contó Germán, que ya abrió un universo de no sé cuántos de todos los que estamos acá estábamos al tanto de todo este universo que corresponde con las faltas y las contravenciones. Partimos de la base de que es un lugar entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, y que como es así, ¿qué sucede principalmente? Tenemos que definir cuáles son los principios que inspiran, o a través de los cuales nosotros vamos a poder resolver las cuestiones que no están expresamente previstas en la norma. Entonces, ahí principalmente me interesa que tengan en cuenta esto. Del derecho administrativo sancionador o del derecho administrativo, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar principalmente el principio de oficialidad y el principio de verdad material. ¿Esto qué quiere decir? Que los jueces de faltas tienen a su cargo
avanzar en descubrir cómo fueron los hechos. ¿Por qué destacamos esto? Porque las normas generalmente prevén que tienen facultades ordenatorias, facultades de investigación, facultades para acompañar lo que sucedió a través de la constatación, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es el Estado quien tiene a su cargo dar impulso y avanzar en la prosecución de este procedimiento. Pero del otro lado, tenemos todas las garantías que nos da el derecho penal. Y entonces ahí, uno de los temas que después va a abordar Germán con profundidad, pero que no quiero dejar yo de mencionarlo en este momento, es la vigencia plena del principio de legalidad. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, del principio de legalidad se derivan principios como el de tipicidad, principios como el de indubio pro reo, el no bis in idem. Todas cuestiones que nosotros, a la hora de identificar las faltas, necesitamos utilizarlas para verificar la validez de la actuación de la administración. ¿Por qué? Porque en definitiva el órgano de juzgamiento, o por lo menos en lo que a mí me toca porque les estoy abriendo la puerta de los juzgados municipales, el órgano de juzgamiento es un órgano administrativo. Entonces, nosotros debemos evaluar la función del órgano de juzgamiento administrativo y de los órganos que están encargados de la fiscalización y control con estos parámetros, con los parámetros del derecho administrativo y con los parámetros del derecho penal, ¿sí? Entonces siempre pensemos, aquí hay plena vigencia, principio de legalidad, principio de razonabilidad, tipicidad, la vigencia del ne bis in idem, del indubio pro reo, del debido proceso adjetivo, y junto con el debido proceso adjetivo, el pleno ejercicio del derecho de defensa, el pleno ejercicio de acceso a la prueba. Digamos, el imputado, o quien resulte acusado de esta conducta a través de la constatación, va a tener un montón de herramientas a su alcance para defenderse porque se las da la ley. ¿Bien? Hasta aquí el primer punto como elemento importante para que tengamos en cuenta como principio rector. Después, ¿cuál es el otro escenario general interesante que tenemos que ver? Que hay distintos tipos de leyes, o hay distintos grupos normativos dentro de lo que es el ámbito de la justicia de faltas. Nosotros vamos a tener normas estrictamente municipales que tipifican la conducta, que llevan adelante el procedimiento y que otorgan facultades de juzgamiento. Vamos a tener normas de carácter provincial, que forma parte de la esfera de facultad de la provincia y que adhiere a normas nacionales y que delega en el municipio la facultad de juzgamiento, o la facultad de control, o la facultad de fiscalización. Y luego vamos a tener normas de carácter nacional, donde también los juzgados de faltas municipales tienen sobre sí el deber de juzgar y llevar adelante un procedimiento especial. Entonces tenemos un universo que se integra con distintas cuestiones. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el procedimiento de faltas básico se rige a través de lo que es el decreto ley 8751 del 77. ¿Qué prevé el decreto ley 8751? Prevé cuestiones sustanciales, prevé parámetros vinculados a la prescripción, a la extinción de la falta, a la autoridad de aplicación, a los tipos de sanciones, es decir, prevé si se va a aplicar una multa, como hablamos hace un rato, o arresto, o la clausura, si cómo debo ejercer el derecho de defensa como imputado, cuáles son las vías recursivas que corresponden. Digamos, el marco general de actuación del procedimiento de faltas municipal está dado por el decreto ley 8751. Ahora, este procedimiento, o mejor dicho, este decreto ley, ¿está solo en el universo? No, dijimos hoy que la justicia de faltas o el derecho contravencional tenía una infinidad de normas de aplicación que permitía que se llevara adelante este juicio contravencional del que nos habló Germán. Específicamente en el ámbito municipal, hay una ordenanza que tenemos en el partido de General Pueyrredón, que es la ordenanza 5355. ¿Qué hace esta ordenanza? Acompaña el decreto ley 8751, pero le habla ¿a quién? Le habla a los agentes de constatación. Ya estamos en un momento previo. Parte de esto lo vamos a profundizar si quieren en el próximo encuentro. Pero tengamos en cuenta este panorama de normas. Decreto ley 8751 regula el procedimiento general. Ordenanza 5355 o
código de inspectores, digamos, lo que hace es indicarle a los inspectores cuáles son los parámetros de legalidad para que su actuación sea válida. Y ahí, ¿qué nos va a decir? Cómo tienen que llevar, ahora les voy a decir lo que me olvidé recién, del 8651, que es fundamental, es cuáles son los requisitos del acta de constatación. Digamos, el disparador o el puntapié para que esto pueda tener algún tipo de virtualidad jurídica se da a través o de una constatación o de una denuncia que luego dé lugar a algún tipo de constatación. Y esa constatación va a tener determinados requisitos, pero lo vamos a ver en un rato. La ordenanza municipal 5355 que marca algunos parámetros de actuación para los agentes, que es lo que nosotros después tenemos que evaluar, porque como el primer paso es la constatación, debemos ver si el obrar del agente o del inspector se ajusta a estos parámetros que están previstos en la norma, no solo en cuanto a la constatación, sino a las medidas preventivas que la deben acompañar, como por ejemplo la clausura preventiva, el secuestro de los elementos necesarios para la comisión de la falta, el decomiso cuando estamos en determinado tipo de faltas, como una constatación de un alimento que no se encuentre en correcto estado. Hay diferentes situaciones que se pueden presentar y que el inspector debe actuar de determinada manera según el tipo de infracción que esté constatando. Si estamos en materia de obras va a ser otro tipo de obrar el que va a tener que ajustar su conducta. Así que ahí ya tenemos otro panorama, el panorama procedimental, el Código de Faltas Municipal y el Código de Actuación de los Inspectores, que es esta norma. Trato de salir de los números de normas e ir a la generalidad justamente por esta amplitud de auditorio, para que tratemos todos de buscar hacia adentro de nuestras jurisdicciones este paralelismo en la conjunción. Como dijo Germán, hay algunas jurisdicciones donde vamos a tener cuerpos más codificados que esta disgregación que tenemos nosotros normativa en el Partido General Pueyrredón. Pero es importante que nosotros tratemos de ver reflejado hacia adentro qué referencia podemos tomar y ver cuáles son los matices propios de nuestra jurisdicción a la hora de llevar adelante el juicio de faltas. Código de faltas, instrucciones específicas a los inspectores. ¿Qué más tenemos? Genérico. Tenemos una norma que meritúa sanciones y tipifica algunas conductas, que también la tenemos a nivel municipal, que es lo que está denominado Código de Faltas Municipal, pero en realidad lo que hace es definir el parámetro de sanción que le corresponde a cada una de las normas. En el caso nuestro, y para los que son locales, es la ordenanza 4544. ¿Qué sucede luego? ¿Dónde encontramos nosotros la tipificación y la caracterización de todas estas conductas que el inspector va a identificar en la calle? ¿O cómo podríamos agruparlas? Porque yo les dije que había una infinidad de actuaciones, y que si hacíamos un mapa, la realidad era que había muchas conductas que entraban dentro del paraguas de las contravenciones. Primero, ¿cuál es el rol que asume el Estado frente, o que puede asumir el Estado en relación a la norma, frente a una situación o una conducta contravencional? Según el tipo de norma que sea, se le puede delegar al Estado municipal la fiscalización, el control, o bien el juzgamiento. ¿Sí? No siempre que nosotros tengamos a cargo en el municipio la fiscalización y control va a dar lugar a que la justicia de faltas pueda asumir el juzgamiento, sino que va a tener que derivarlo a organismos nacionales, organismos provinciales, para que lleven adelante ese juicio de valor y apliquen o no una sanción, porque está fuera de nuestro ámbito. Ahora, en el ámbito de la tipificación, vamos a la identificación de conductas sustanciales. ¿De qué podemos hablar? Por un lado podemos hablar de un conjunto de conductas vinculadas al desarrollo de la actividad comercial. ¿Bien? ¿Y ahí qué vamos a encontrar en el desarrollo de la actividad comercial? Todo lo que tiene que ver con la falta de habilitación, la falta de o el desarrollo de actividades sin habilitación, el desarrollo de actividades en rubros no habilitados, el desarrollo de actividades en superficies no habilitadas. Hay diferentes matices que hacen y caracterizan todo el universo
de la actividad comercial. ¿Qué tenemos de novedoso en esto? Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos un conjunto de normas que reglamenta que la forma en que los comercios tienen que desarrollar la actividad de bares y restaurantes, ¿no? Hoy tenemos corredores gastronómicos, tienen que tener determinadas características, hay normativa específica. ¿A qué vamos con esto? Al dinamismo del derecho contravencional y derecho de faltas. Es norma nueva que se aplica, que marca pautas, y que si se incumple da lugar a nuevas infracciones. Entonces tenemos todo un universo que está vinculado con el ejercicio de la actividad comercial, que a su vez, si lo analizamos desde otro punto de vista, vamos a poder verificar a sí mismo todo lo que tiene que ver con las deficiencias estructurales, con algunos defectos propios de las instalaciones de seguridad o los cumplimientos del régimen de matafuegos, instalaciones eléctricas, todas esas cuestiones forman parte del régimen de faltas. Del mismo modo, tenemos un conjunto de normas que aplica ese mismo sentido a la actividad industrial, pero en la actividad industrial tenemos distinto nivel de injerencia. No en todos los tipos de industrias el Estado municipal puede aplicar sanciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo el ámbito vinculado al transporte. ¿Qué no sucede en el ámbito del transporte? Tenemos una multiplicidad de normas que tenemos que definir. Va a haber normas de carácter municipal, que van a tener un régimen de prescripción previsto en una norma, y vamos a tener normas de transporte que están reguladas a través de la ley de tránsito, que va a tener otro régimen de prescripción. Por eso es importante esto que mencionaba Germán respecto de la norma aplicable a la situación concreta. Digamos, no todas las situaciones son tan claras, sino que ante una misma situación podemos encontrar una multiplicidad de normas aplicables. Entonces tenemos todo el universo vinculado al transporte de pasajeros, a la habilitación del transporte de pasajeros, al transporte de cargas, que queda fuera del ámbito o mejor dicho, que está más asociado con la normativa propia local y municipal, y al transporte no solo de cargas en general, sino de cargas alimenticias en particular, que tiene otras características. Del mismo modo que todas las cuestiones vinculadas a los establecimientos comerciales vinculados a alimentos tiene toda una normativa específica que tiene que ver con cuestiones de higiene particular, que tiene que ver con cómo están resguardados los alimentos y qué características debemos constatar a la hora de verificar el expendio de alimentos en determinados establecimientos. Eso también forma parte de un universo nuevo, y ahí incorporamos una norma diferente, ya no es una norma municipal, incorporamos al Código Alimentario Argentino que mencionaba Germán. Entonces hay un montón de parámetros que nosotros aplicamos y sancionamos en el ámbito municipal que van de la mano del Código Alimentario Argentino, y que nos dan las pautas de fiscalización, nos dan las pautas para realizar la toma de muestras, nos dan indicaciones respecto de cómo tiene que llevarse adelante la constatación, y qué tienen que hacer los inspectores. ¿Qué más? Tenemos cuestiones vinculadas al medio ambiente, que puede relacionarse desde la producción de ruidos molestos, y la evolución que ha tenido la normativa en materia de ruidos molestos, algunos que tienen que ver con algún origen en una denuncia, y otros que requieren procedimientos especiales, como hacer una medición adecuada, darle traslado a la parte, hacer una nueva medición. Hay un proceso que un paso a paso nos lleva a que ese acta luego tenga validez y pueda ser sancionable. Y luego tenemos otras normas vinculadas a los ruidos, como son todas las que surgen de normativa nueva vinculada a la trascendencia, y que está más asociada al ejercicio de la actividad comercial y los sonidos hacia afuera, que es normativa de data más reciente que la de los ruidos molestos entre vecinos. Tenemos normas vinculadas a las obras. Ese es otro universo nuevo o un gran universo de constatación. Acá tenemos obras privadas y obras públicas.
Y ahí también tenemos normas que le dan resguardo o sostén a la cuestión sustancial de la infracción, donde nos descansamos en el Reglamento General de Construcciones, que nos da un montón de pautas vinculadas ¿a qué? A cómo debe llevarse adelante la construcción, cuáles son los niveles de responsabilidad que tienen todas las partes que intervienen, cuáles son los permisos que hay que solicitar y ante quién deben solicitarse y cómo deben solicitarse. Y todo esto luego va a dar lugar al labrado de diferentes tipos de actuaciones vinculadas a cómo se llevó adelante esa obra. Del mismo modo que en su momento, hablamos hace un ratito, a cómo se desarrolla la actividad comercial en particular. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo el universo de tránsito. ¿Y qué pasa con tránsito? ¿De dónde surge tránsito? De una norma de carácter nacional. Pero en realidad, esta norma de carácter nacional que nosotros aplicamos, la aplicamos por delegación legislativa que nos hace ¿quién? La provincia. La provincia adhiere al régimen nacional, lo vamos a ver en profundidad el próximo encuentro, pero para tener un pantallazo general, la provincia adhiere al régimen nacional, que no es lo que pasaba, la 24449 es una norma que data del año 94, creo. Y nosotros durante mucho tiempo tuvimos en la provincia de Buenos Aires normas propias, tuvimos la ley 11430, luego tuvimos el decreto de emergencia 40 al 07, y recién después la provincia adhiere a este régimen nacional que ya estaba implementado. De hecho, hay varias provincias que lo tienen implementado por adhesión, y otras que no. Bueno, nosotros hoy en día, desde hace ya unos años, tenemos o aplicamos para la fiscalización y control el régimen que está previsto en la Ley Nacional de Tránsito. ¿Qué más podemos? Hicimos un punteo de algunas cuestiones porque eran demasiadas. Tenemos todo lo que hace al control de espacio público, es decir, a la ocupación de mesas y sillas, a la venta ambulante, a la ubicación de contenedores en la vía pública y todo el sistema de fiscalización. Fíjense que aparte tenemos cuestiones relacionadas. La colocación de un contenedor, el abandono de un vehículo, la del contenedor está vinculada con medio ambiente, el abandono de un vehículo puede estar relacionada con lo que prevé la norma de tránsito. Fíjense que tenemos, ahí está, 23 de diciembre de 1994, me dicen muy bien. Entonces, hasta acá tenemos un universo bastante grande de faltas municipales, incorporamos todo lo que tiene que ver con el régimen de tránsito, y ahora, por si fuera poco, ya también desde el año 2005, la Justicia Municipal de Faltas tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con el procedimiento de sanción en materia de defensa del consumidor y usuario, que es un procedimiento especial, y que tiene una norma base, que es la Ley 24240, y tiene un procedimiento especial previsto en la Ley 13133. Y el Juzgado de Faltas reserva para sí lo que tiene que ver con la etapa de juzgamiento. Ahora, ¿qué nos implica este escenario? ¿Por qué nos importaba darles este escenario general de situación? Porque la realidad es que los distintos regímenes normativos que se aplican en el ámbito de la justicia de faltas pueden dar lugar a distintos tipos de periodos de prescripción, distintas normas de aplicación supletoria, mientras que nosotros en todo lo que tiene que ver con las contravenciones y la aplicación del decreto ley 8751, aplicamos de modo supletorio la norma penal, la norma procesal penal. Nosotros en materia de consumidor aplicamos el derecho administrativo. En materia de alzada sucede lo mismo, digamos, por reflejo. En materia de alzada, cuando vamos a la instancia contravencional, los juzgados en lo correccional, digamos, el fuero penal, es quien va a entender en carácter de alzada de las resoluciones de la justicia de faltas. Mientras que en el ámbito del derecho del consumidor, quien va a entender en carácter de alzada va a ser el juzgado contencioso administrativo, y en realidad no es alzada, sino que es una acción independiente. La resolución del juez de faltas agota la vía administrativa y se abre un universo distinto, que también nos lleva a otra pregunta: ¿a partir de qué momento es necesaria la intervención letrada acompañando
al imputado, acompañando al consumidor, acompañando al infractor en materia de defensa del consumidor. ¿Cómo juega el rol de los denunciantes en uno y otro caso? Son regímenes totalmente diferentes que tienen consecuencias e implicancias totalmente diferentes. Entonces, hasta el momento que vimos que, por un lado, tenemos todo el régimen municipal que abarca el control de los comercios, el control de las obras, el control de tránsito, el control de la vía pública, el control del transporte. Todo eso es un universo de control, fiscalización y juzgamiento. Y luego tenemos otros espacios con aplicación de otras normas que tienen que ver ya específicamente con la Ley Nacional de Tránsito y con la Ley de Defensa del Consumidor. Todo eso forma parte del universo actual de la justicia de faltas. Ahora, iniciando el camino de este juicio contravencional o este juicio de faltas, tenemos que, hoy hablamos hace un ratito del rol del agente, y qué tipo de agente teníamos. Nosotros jurisdiccionalmente tenemos agentes específicos para distintas cuestiones. Tenemos un departamento de tránsito que se ocupa de controlar las cuestiones vinculadas al tránsito y al transporte. Tenemos un equipo de inspección general que se encarga de controlar todas aquellas cuestiones vinculadas a los aspectos comerciales. Tenemos un conjunto de inspectores en materia de obras que son arquitectos y que son entendidos, y hay otras jurisdicciones que tienen inspectores, sería multipropósito, que se encargan de fiscalizar y controlar y labrar actas en todas las áreas y en todas las disciplinas. Eso va a tener que ver con cuál es la forma de organización interna que tenga cada una de las jurisdicciones. Bien, iniciamos con ¿qué? Con el labrado del acta. Y ese labrado del acta, ¿a dónde nos lleva? A ver la necesidad de determinar qué elementos son o no esenciales. Entonces lo primero que vamos a ver es que este acta que nos da lugar y que da inicio al procedimiento, se encuentra consagrada en este decreto ley 8751 del que les hablé hace un rato. ¿Y qué nos dice ese decreto ley 8751? Que hay algunos elementos que son esenciales. A ver, mínimamente, ¿qué vamos a necesitar para dar por válida una constatación? Que en el acta esté consagrado lo primero, el lugar, fecha, hora de la infracción, la naturaleza del hecho y la infracción y las características que se utilizaron para cometerlo, cuáles son los elementos, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir luego que el inspector pueda validar o no la adopción de medidas preventivas. Cuando el inspector, al momento de labrar el acta, es lo suficientemente claro en la descripción de la falta, nos va a indicar si las medidas preventivas adoptadas, que son preventivas porque están destinadas a impedir que se continúe con la comisión de la infracción, fueron ajustadas, y ahí aplicamos los principios de los que hablamos hoy, fueron razonables y están previstas en la norma, de modo tal que se pueda validar esa actuación contravencional que inició el inspector. Entonces, lugar, fecha y hora de infracción nos va a dar parámetros de competencia, nos va a dar parámetros de normativa aplicable de modo jurisdiccional, y nos va a dar validez de las medidas preventivas que acompañan. ¿Qué más va a ser necesario? El nombre y domicilio del imputado. A ver, ¿es necesario, es un requisito esencial la existencia del nombre y domicilio del imputado? La realidad es que la doctrina no lo tiene identificado como un requisito esencial. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el inspector pueda constatar el hecho en sí mismo que dio lugar a la infracción. Ahora, puede ser que nosotros preliminarmente tengamos identificada a una persona. Sucede mucho, por ejemplo, en materia de obras. Y en materia de obras es una cuestión de difícil constatación, digamos. Hay algunas infracciones que se constatan teniendo a la vista el plano sobre hechos existentes con anterioridad. Y la realidad es que se imputa a quien hoy resulta responsable del inmueble, y tal vez esa obra fue realizada por un titular anterior. Entonces, esa indicación respecto del imputado de modo incorrecto, ¿generaría la invalidez del acta? Lo cierto es que no. Lo cierto es que lo que es importante es que quien efectivamente resulte sancionado sea quien efectivamente
cometió la infracción. Con lo cual no forma parte de un requisito esencial del acta, al igual que sucede con la indicación de los testigos. Salvo que la indicación de los testigos sea vital a los fines de determinar la existencia o no de la infracción, pero van a ser cuestiones de prueba que se van a tener que ventilar. En principio, la existencia de testigos de procedimiento no genera, o sea, la inexistencia, la doctrina y la jurisprudencia conteste que no genera una invalidez de las actuaciones. ¿Qué tenemos que tener? Lo mismo sucede con el tema de la indicación de la norma presuntamente infringida. ¿Tiene que estar la indicación en el acta? En realidad lo que tiene que haber, nosotros dijimos, el acta da inicio al procedimiento. A partir del acta, el procedimiento, juicio de faltas, va a dar lugar a que el imputado se defienda. Ahora, el imputado debe defenderse coherentemente de la imputación que se le efectúa. ¿Es necesario que en el acta figure el número de ordenanza y el número de artículo? No. Es necesario que el imputado lo sepa al momento de defenderse. Lo que nunca va a poder suceder es que haya una sanción en relación a una norma que nunca le fue comunicada y que nunca le dio la oportunidad de defensa al imputado de modo correcto. ¿Bien? ¿Qué sí es realmente importante? Que esté la firma. ¿La firma de quién? ¿La firma del imputado? No, tampoco es importante que esté la firma del imputado. Sí es importante que si no está la firma, diga por qué no está la firma. Porque se niega a firmar, porque no está presente, que se fija copia y se está notificando. Lo que sí es importante es que esté la firma del funcionario que interviene. Y ahí sí volvemos a la misma cuestión que está vinculada con aspectos de la competencia. ¿Sí? ¿Quién va a determinar la competencia para el elaborado del acta? La firma del inspector. ¿Bien? Bueno, por último, algunas cuestiones que teníamos que definir. A ver, de todo este panorama general que les dimos recién, sacamos como conclusión, primero, que hay una gran cantidad, amplitud y heterogeneidad de conductas que están incluidas en el régimen de faltas municipales y contravenciones, ¿sí? Esa es la primera conclusión. Que en algunos casos esa amplitud y heterogeneidad da como resultado que hay procedimientos diferentes según qué tipo de infracción se trate. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a recurrir a otra autoridad de juzgamiento? No, dentro del mismo ámbito y bajo la órbita del juez de faltas, los procedimientos que se van a tener que llevar a cabo son diferentes y tienen matices diferentes. Que como consecuencia de ello también vamos a tener principios generales que vamos a tener que considerar en todos los casos, pero normativa supletoria diferente. Entonces, cuando tengamos la aplicación supletoria del régimen procesal penal, vamos a tener principios reforzados desde el punto de vista penal, y cuando tengamos que aplicar el régimen administrativo, lo cierto, o contencioso administrativo, lo cierto es que vamos a reforzar, por ejemplo, el principio del formalismo moderado, o el principio de oficialidad. Otra consecuencia que se da de esto es la aplicación, o la alzada de distinto carácter, en un caso que en otro. En un caso va a ser la justicia correccional, y en otro caso va a ser la justicia contencioso administrativa. Entonces, el régimen de prescripción, digamos, estoy pasando en limpio todas las consecuencias de la existencia de que tengamos multiregímenes regulatorios en materia de faltas y contravenciones bajo la órbita del mismo, de la misma autoridad de juzgamiento. Hasta aquí creo que un poco el panorama general que teníamos previsto. Germán, no sé, corregime si me faltó algo de lo que habíamos charlado, pero en realidad, en líneas generales era poner un poco el escenario, que es bastante amplio, y después vamos evacuando consultas que nos van pasando por el chat. ¿Les parece? Vale, Cecilia, no, perfecto, hiper detallado, muy casuístico, muy llevadero y delineando el procedimiento en demasía. Así que está perfecto, me parece que más que claro. De las preguntas, antes de continuar con lo que teníamos pensado, que era
ver el régimen de impugnación judicial de las sanciones administrativas, analizar las particularidades y algunas problemáticas, viendo a la gente que no solo que excede lo local y aún lo provincial, tratar de abarcar el control judicial en su máxima expresión en la medida de las posibilidades. Antes de eso, hay unas preguntas en el chat que me gustaría responder para que no se nos pase, porque después van a quedar en el tintero. Por ahí preguntaban si el descargo de la multa, ¿cómo y dónde? Lo que dije, no es un descargo de la multa, es un descargo de la imputación. La multa es la consecuencia final del procedimiento, ¿no? Pero cómo y dónde depende del régimen jurídico aplicable. No es lo mismo el régimen de tránsito, el régimen de falta municipal, el régimen de medicamentos, el régimen de farmacias. Un consejo al abogado es, cuando uno toma conocimiento de una imputación, de un acta, por la copia que le da a su cliente, es leer la ley, chequear la ley. Hay descargos que son por escrito, hay otros que son en audiencia oral, en algunos son plazos de 3 días, de 5 días, de 10 días, corridos, hábiles, con patrocinio, sin patrocinio. En algunos el descargo es operativo, uno le da la oportunidad de formular el descargo, si no lo hace se va a dictar resolución sancionatoria. Mirar el régimen jurídico, tener en cuenta eso, a la pregunta que hicieron. Después, otra pregunta era si el control de convencionalidad se llevaba a cabo en la práctica procesal de falta de la provincia de Buenos Aires. Cecilia, ayúdame cualquier cosa, pero una distinción, cuando las faltas o contravenciones cuyo juzgamiento corresponde al Poder Judicial, el control de convencionalidad se hace como se hace el control de constitucionalidad, ¿no? Es una variable del mismo, así que no, el Poder Judicial, los jueces del Poder Judicial tienen la facultad y el deber de hacerlo. En el ámbito de la justicia de faltas, que está emplazado, es un tribunal administrativo en la órbita del Ejecutivo Municipal, ahí hay posturas para todos los gustos, los que niegan, los que dicen que no pueden ejercer el control de constitucional, los que dicen que pueden y los que dicen que deben. Ahí hay Claro, criterios ahí te hago un para todos pequeño los gustos. aporte. Ahí te hago un Sí, aporte, Germán. A ver, tenemos que distinguir lo que es formalmente el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad no entra dentro de la esfera de competencia de la justicia de faltas. Eso está claro. Lo que no quiere decir que al momento de resolver, los jueces de faltas tienen, observan las premisas que están impuestas, tanto en la Constitución como en las convenciones internacionales de derechos humanos. Digamos, se promueve siempre el resguardo del derecho a defensa por parte de los imputados. Pero eso es en el ejercicio propio de la función jurisdiccional administrativa. Digamos, si hay una nulidad y esa nulidad es evidente y es manifiesta, corresponde declarar la nulidad en el procedimiento, aun cuando no lo hubiera solicitado el imputado. No hay que esperar a que llegue a la justicia contravencional para que la justicia se expida y diga este procedimiento es nulo. ¿Sí? bien. Gracias, Cecilia, estaba mirando las preguntas del chat. Después, Perdóname. Franco decía que... Perdón. ¿Vos querés hacer las preguntas Sí. ahora o querés terminar la exposición? Porque hay un montón. No, las tenía anotadas, hasta acá las tenía anotadas y las iba a responder en 3 minutos para que no quede para el final. No, son 3 minutos. Franco decía que en La Pampa la adhesión a la ley de tránsito era parcial, en la provincia de Buenos Aires también. Adhiere a la ley nacional en lo que no se oponga a la presente, con lo cual es una adhesión parcial a la ley, no a los decretos. Después, alguien que no se identifica de Tierra del Fuego dice: la provincia de Tierra del Fuego adhiere a la ley porque los municipios son autónomos. Es correcto, en la provincia de Buenos Aires los municipios no tienen autonomía plena, o son semiplenos o autárquicos, depende de lo que uno quiera decir, pero quien adhiere es la provincia de Buenos Aires y no el municipio. Después ahí preguntan sobre el régimen de prescripción, si podría haber una reforma en función del Código Civil y Comercial. Vuelvo a lo mismo, cada infracción tiene su propio régimen jurídico aplicable, hay que estar al régimen jurídico aplicable correspondiente. En materia de faltas municipales, la prescripción es de 1 año, al tránsito de 2 contravencionales es de 1 año. En materia de derecho del consumo, en materia de derecho del consumo, sí, el norte es lo que indica el Código Civil y Comercial. Ahí sí, pero porque es un régimen diferente que se inspira por otro tipo de principios. Bien, y después preguntaba alguien que no estaba claro el tema de la alzada, ahora lo vemos, lo del tema de la revisión judicial, ahora hablamos. Ahora continuamos con eso. Después retomamos las preguntas, si querés las vas levantando y al final le damos respuesta para que no nos quede nada pendiente.
La idea era, bueno, hablar del control judicial de las sanciones. Del control judicial visto como herramienta de garantía del justiciable, ¿no? Como del administrado. Pero dos palabras, algo que dijo Cecilia y quiero retomarlo yo, porque no quiero pasarlo por alto, porque si no va a quedar en el tintero. El acceso a la justicia o el control judicial es una garantía instrumental, pero hablar algo de algo que es básico, elemental y que no podemos descuidar, que lo mencionó Cecilia, que es el respeto, la vigencia, la observancia del principio de legalidad. Si hay algo que caracteriza el derecho de faltas o contravencionales es el ritmo frenético de la producción normativa. Muchas normas de diferentes fuentes que pretenden sancionar y tipificar conductas. Prueba cabal de ello es en la provincia de Buenos Aires, hace pocos días, el gobernador, decreto 1 del 21, un régimen sancionatorio en materia de salubridad pública por infracción a las medidas adoptadas en el marco de la pandemia. Un decreto que invoca y remite a un decreto de la dictadura del año 77, el 8841, amenazando para que se infrinjan las medidas de policía sanitaria con hasta 500 sueldos de multa. Dos palabras de esto, pero para no perder el foco. Y también algo actual que para los que son alguno que haya del municipio de Tigre, cualquier cosa se puede sumar. Un decreto reciente del intendente estableciendo la tolerancia cero en ese municipio. Un intendente del municipio que adhiere a la ley nacional de tránsito y que establece la tolerancia cero. Dos palabras con esto, ¿qué lo atraviesa? El principio de legalidad. Y el principio de legalidad como garantía de reserva de ley, como garantía de justiciable, ¿no? Como límite de los poderes. De ese decreto ley 8841, más allá de si está vigente por la finalidad que tenía, por el destinatario, como autoridad de aplicación y como sujeto enjuiciable, superando la cuestión de la vigencia, está el tema de la validez. Si esa norma tipifica conducta, establece sanciones, tiene una apertura intolerable desde la legalidad, pero aún soslayando todo eso, suponiendo que está vigente, que es válido y que podemos discutir su interpretación, es una norma que cumple una función orientadora fijando topes. Fija topes punitivos, pero no establece sanciones. Y esto es lo que no quiero que pierdan de vista. En materia de derecho de faltas, de derecho contravencional, de derecho administrativo sancionador, el nombre que quieran, siempre se requiere una norma previa de rango legal. Siempre. Una ley provincial, ordenanza municipal, tiene que tipificar la conducta y establecer la sanción. Después podrá haber matices, flexibilizaciones, modulaciones, lo que quieran, pero la conducta y la sanción, lo marco, tiene que estar en una ley. No, por más buenas intenciones y por más razonable que sea lo que una persona, llámese gobernador o intendente, quiera hacer para su localidad, no lo puede hacer. No lo puede hacer bajo ningún punto de vista. Lo del intendente de Tigre es parecido a lo que hizo el ex intendente de Mar del Plata, de General Pueyrredón, hace unos años, o lo que creo que hizo también el intendente de Moreno. Es loable la tolerancia cero. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la única forma es por ley, y por ley provincial. Ni un municipio de la provincia de Buenos Aires puede, y mucho menos un intendente, ¿no? El principio de legalidad es básico y elemental del Estado de Derecho, ¿no? Así que eso no lo quería dejar pasar por alto, no era objeto de la charla, estaba totalmente ajeno, pero me parece que ante la realidad que vivimos y ese ritmo frenético en la producción jurídica por parte de los ejecutivos locales, es bueno siempre tenerlo, no pasarlo por alto. Las faltas y contravenciones tienen que estar tipificadas por ley. Eso como primer punto, y como garantía sustancial de los administrados. Ahí te agrego que te acompañan, Germán, ¿están todos de acuerdo con esto que estás no, es que declarando? no es una opinión mía. No, pero... Cualquier autor de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho penal, todos están de acuerdo en que el principio de legalidad hay que respetarlo. Después seguro puede haber modulaciones y flexibilizaciones. Seguramente que el campo sancionatorio administrativo permite una mayor modulación. Pero bueno, y es criticable, pero uno puede tener otra técnica de tipificar conducta. Pero la ley la ley es la ley. Absolutamente. Y son los representantes nuestros los que tienen que establecer las obligaciones. Digo de la tolerancia cero como podemos poner cualquier otra conducta, ¿no? Pero se requiere una ley, no es tan difícil. Y si no hay ley, hay permisión. Esa es la regla del artículo 18 y 19 de nuestra Constitución. Ni más ni menos, nada novedoso.
Vamos con lo otro que era lo que pensaba desarrollar y en el poquito tiempo que me queda, que es el tema del control judicial de las sanciones, y responder a preguntas frecuentes que uno se hace. Toda sanción la puede impugnar, ¿dónde se apela? ¿Quién lo revisa? ¿Necesito de un abogado? ¿Se hace por escrito? ¿Hay que expresar agravios? ¿Hay que pagar antes la multa? ¿Puedo ver empeorada mi situación? ¿Me pueden agravar la situación? ¿En qué consiste el control judicial? ¿Cómo acudo ante un juez? Bueno, todas estas preguntas que uno no sabe y que no tienen una fácil respuesta, porque no hay un régimen jurídico que condense todas las contravenciones, es lo que pretendo abordar a continuación. Les vuelvo a compartir un power para que me acompañe y sea más llevadero, para que no se me duerman en el camino, y de paso me ayuda a mí también a no perderme de ningún punto en particular. Hay algunas cuestiones que ya hemos hablado, no hay un régimen general que regule el procedimiento administrativo sancionatorio y las respectivas vías de impugnación. Las disposiciones están aisladas que establecen recursos. Cuando uno va, no sé, lee la ley de farmacias, una ley compleja, extensa, con distintos capítulos, pero siempre en toda ley hay algún capítulo de sanciones, penalidades, infracciones, y algún artículo que refiere a la revisión judicial. El control judicial es una exigencia establecida por la Corte para los tribunales administrativos que viene de Fernández Arias. Primer punto. Segundo punto, ¿cualquier sanción es pasible de impugnación? Sí, sí. Toda sanción, independientemente de su gravedad, es pasible de revisión judicial. No importa el monto y no importa la clase. Aunque sea amonestación, multa de 2 pesos, siempre la sanción aplicada por una autoridad administrativa es pasible de revisión judicial. Ahí tienen fallos en distintos ámbitos del derecho sancionatorio, de lo que es más cercano al derecho punitivo, de lo que es más cercano al derecho administrativo. Tienen 3 fallos para los que les interese, que los dejé anotados más. ¿Cuál es la vía procesal para garantizar ese control judicial? Es el instrumento llamado de los recursos directos. Generalmente los recursos directos, se llaman recursos directos porque permite saltar de la instancia administrativa a la instancia judicial. La vía o el instrumento procesal para garantizar ese control judicial suficiente es el recurso directo. En el ámbito federal, generalmente, el recurso directo habilita la intervención de una Cámara de Apelaciones. El recurso tramita ante una Cámara de Apelaciones. La mayoría, régimen de lealtad comercial, de abastecimiento, Comisión Nacional de Valores, excepcionalmente ante primera instancia, por ejemplo, infracciones migratorias. Preguntó cuál es la alzada, no me acuerdo el nombre, no lo noté, cuál es la alzada que interviene, por ejemplo, en el ámbito federal. La alzada está determinada más que nada por la materia. No hay un criterio lógico, no es consistente el legislador. Es muy casuístico en cada régimen jurídico, pero si uno tendría que apostar a decir algo, la regla es que la materia define la competencia. Las alzadas o los órganos de revisión en el ámbito federal es el penal, el contencioso administrativo, el laboral, el civil, el comercial. Distintos fueros se encargan de la revisión de las sanciones administrativas. Lo de la Comisión Nacional de Valores va al foro comercial, migraciones va al foro contencioso administrativo, lo del banco, las sanciones del Banco Central, algunas van al juzgado penal económico. La alzada depende de la materia. Por eso, siempre lo mismo, vayan al régimen jurídico aplicable. Acá no hay generalidades, no hay un código único sobre la materia. En el ámbito provincial no pasa eso. Uno de los aciertos del legislador provincial es reconocer que las sanciones tienen carácter punitivo y le ha dado la instancia de revisión judicial al fuero correccional o de paz letrado fuera de lo que no son departamentos, lo que no es la cabecera judicial, ¿no? O le toca al juez correccional o al juez de paz letrado. Esa es la regla general. A algunas sanciones en particular, que hizo referencia a Cecilia, la revisión le corresponde al contencioso administrativo. Algunas por recurso directo, por ejemplo, las sanciones aplicadas por los colegios profesionales, que van a la Cámara, la que revisa es la Cámara Contencioso Administrativa, en instancia originaria, y otras van a la primera instancia del fuero contencioso administrativo, pero no por recurso directo, sino por una demanda ordinaria contencioso administrativo, una pretensión anulatoria o lo que sea. Pero esas son las vías de revisión. En lo que nosotros en el taller propusimos faltas municipales, faltas de tránsito,
la alzada es la justicia correccional o de paz letrada, así que no hay mayores inconvenientes sobre eso. El alcance del control judicial, ¿qué es lo que comprende? ¿Qué es lo que se revisa? Los hechos, la prueba, el derecho, el límite está dado por los agravios del recurrente y lo que no ha consentido en la instancia administrativa. Sobre esto ahora voy a volver a continuación porque es la parte más sustanciosa y más rica, y es lo que quisiera decir algunas palabras antes de terminar, que me quedan algunos minutos. Del control judicial, dos cosas. Uno es el acceso a la jurisdicción y otro es el debido proceso. La tutela judicial se descompone en tres tramos, hay dos que me interesan. Uno es acceder a la jurisdicción y el otro es, una vez que estoy en el ámbito del tribunal judicial, cómo es el trámite de ese procedimiento. El acceso a la jurisdicción está más reglado y no genera mayores inconvenientes. El debido proceso no está tan reglado, hay mayor discrecionalidad, las normas son parcas, la realidad es esta. Cuando uno ve las disposiciones que establecen las vías de revisión judicial, te dicen cuál es el recurso, el plazo, el órgano y el efecto, y no mucho más. Todo lo que vamos a decir es sumamente discutible y opinable. Pero bueno, en esto de acceso a la jurisdicción no es tan complicado. La vía de acceso es el recurso directo, y hay que estar al régimen jurídico aplicable. Fijarse qué tipo de recurso es. A veces se llama recurso de apelación y nulidad, recurso a secas, apelación a secas, pero no es el amparo. Esto es importante. El amparo no es la vía para impugnar una sanción administrativa. Hay un instrumento específico que se llama recurso directo. ¿Dónde se interpone ese recurso? Generalmente ante el tribunal administrativo que aplicó la sanción administrativa, ante el tribunal que aplicó la sanción administrativa, generalmente. ¿De qué forma? Por escrito y de manera fundada. Hay que expresar agravios, indicar agravios. No hay limitación de motivos por razones de ilegalidad o de injusticia, ¿no? Después vuelvo sobre eso. El plazo, también, los plazos para recurrir acá son breves, exiguos. Breves pero constitucionales, ha dicho la Corte. Ahí tienen un fallo de Standard & Poor's que convalidó un régimen de 5 días para impugnar una sanción de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, la Corte nunca ha declarado inconstitucional, salvo en algún caso puntual en el ámbito administrativo, de plazos de 24 y 48 horas, pero después no ha descalificado los regímenes jurídicos. En faltas municipales, lo van a ver con Fernando Mumare, es de 72 horas, dice la norma, se interpreta como 3 días hábiles, lo más beneficioso para el justiciable, ¿no? Y en materia de tránsito son 5 días hábiles. Pero los plazos son exiguos. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque acá es un plazo de caducidad fatal. Fuera de plazo es difícil que la judicatura te abra la instancia. Pero bueno, eso es para no descuidarlo. ¿Se requiere la firma de un abogado? ¿Hay que acudir a un profesional del derecho? En principio no, salvo, no sé, las infracciones tributarias se requiere el patrocinio letrado. En las de tránsito y las municipales no es condición para recurrir contar con una firma de un abogado. El órgano competente, lo que le decía, hay que estar a la ley aplicable, pero como regla es el juzgado correccional o de paz letrado, están las normas. Y si el régimen jurídico no estableciera una vía de impugnación, hay un decreto 3707 del 97, creo que dice ahí, no lo veo, 97-98, fue dictado, es un decreto autónomo del gobernador, producto de la reforma al Código Procesal Penal, cuando se pasó del viejo Código de Joffre a la 11929 en el año 98, que antes el viejo código establecía todo un régimen de impugnación de sanciones administrativas, el nuevo código no dice nada, y ese decreto lo que dice es que básicamente que si la ley específica no establece una vía judicial para revisar esa sanción, será un recurso de apelación a deducir ante el órgano administrativo y con revisión ante la justicia correccional o de paz letrada, y establece un plazo de 5 días. Es muy útil ese decreto en materia de sanciones aplicadas por la administración provincial, centralizada o descentralizada. Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, ahí puede tener alguna utilidad. Me quedan algunas cosas más. ¿Qué efecto tiene el recurso? Esto no plantea problemas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tanto las faltas municipales como la de tránsito, el recurso tiene efecto suspensivo. Ahí tienen dos fallos, uno tiene que ver con un arresto, otro con una clausura, donde la Corte dijo que eran el efecto devolutivo en materia de sanciones privativa de libertad o de clausura de establecimientos, eran inconstitucionales. Pero no es un problema que se dé en la provincia de Buenos Aires. En otras jurisdicciones puede que el recurso tenga efecto devolutivo. Bueno, esos fallos les puede ser de interés y aplicación. ¿Es condición pagar previamente la multa para acceder a la instancia judicial? Tampoco.
El pago previo de la multa no rige ni en faltas municipales ni en falta de tránsito, así que no es un problema vigente en esta jurisdicción, no sé en otras provincias, probablemente sí. Hoy Cecilia me decía algo que era en el fuero en materia de usuarios y consumidores tenía vigencia. No sé si querés decir algo, Cecilia, si no... Sí, a ver, también relacionado con alguna pregunta que han hecho. ¿Cuándo es el fuero correccional y cuándo es el fuero contencioso administrativo? Quien entiende para revisar las resoluciones administrativas de la justicia, yo me estoy circunscribiendo a la justicia municipal de faltas. Todo lo que tiene que ver con procedimiento previsto en 8751 o el régimen de tránsito va a ser revisado vía recursiva a través de la justicia correccional, que entiende carácter de alzada. Todo lo que tenga que ver con el procedimiento que se lleva adelante por violación a los derechos de consumidores y usuarios, va a ser revisado a través de la justicia contencioso-administrativa, pero por vía de acción, digamos, la resolución administrativa lo que hace es agotar la vía administrativa. Y ahí sí, relacionado con todo esto que fue comentando Germán, ahí sí necesitamos la asistencia letrada necesaria para el condenado, que a partir de ahí vaya incoe una acción judicial independiente para revisar esta resolución administrativa sancionatoria, ¿sí? Y en este caso, lo que decía Germán, el artículo 70 de la 13133 prevé el solvet repete. Y la realidad es que al principio, cuando nosotros empezamos a aplicarlo a nivel jurisdiccional, exigíamos este pago previo, que en realidad es el depósito a favor del Estado a la espera de las resultas de la revisión. Y el contencioso, a través de diferentes fallos, dio la orden de suspender esa solicitud y habilitar la instancia. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, a pesar de ser a través de una acción, también se presenta en el órgano administrativo que resuelve. En el caso de General Pueyrredón, tenemos esta característica de que dentro de los 5 juzgados de faltas, uno tiene competencia exclusiva no excluyente. Entonces tenemos más circunscriptas las cuestiones procedimentales, porque no hay multiplicidad de operadores. En todas las otras cuestiones que mencioné hoy, tránsito, obras, comercio, etc., hay una multiplicidad de actores que intervienen, que son los diferentes juzgados, y a su vez coexisten con el juzgado provincial en materia de tránsito, que también tiene sede en Mar del Plata, con lo cual imagínense que el escenario profesional para el que tiene que litigar en defensa de estos intereses es bastante complejo, y un poco la idea que queríamos transmitir. Perdón, Germán, continúa con... No, perfecto y muchísimas gracias, Ceci. Sigo con la tutela judicial y la segunda parte, el tema del debido proceso, que es mucho más dinámico, es un terreno mucho más pantanoso, porque vuelvo a decir, no hay reglas legales que estipulen cómo se desarrolla, y todo acá son interrogantes que hay que responder, y hay otro problema también, que tampoco hay una jurisprudencia consistente, porque no hay una sola alzada que revise esto. En Mar del Plata hay 5 juzgados correccionales, 3 salas de una cámara de apelación, en otros departamentos judiciales hay 1, 2, 3 juzgados correccionales, es decir, acá no hay uniformidad en la materia, con lo cual todo lo que podemos ver acá es para discutir, es para opinar, podrá haber argumentos a favor, en contra, es simplemente plantearles cómo debe tramitarse el control judicial. Es un terreno pantanoso y sumamente discrecional. ¿Interviene el Ministerio Público Fiscal? En principio no hay intervención del Ministerio Público Fiscal, quizás haya algún tribunal o algún juzgado que le dé una vista previo a resolver, pero no es condición y no está previsto. La defensa pública, si para recurrir no se requiere el patrocinio letrado, tampoco en la instancia judicial se le otorga intervención a la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes, en caso que el administrado carezca de asistencia letrada. No obstante, hay alguna jurisprudencia de la Cámara Departamental, hablando en Mar del Plata, ¿no?, que exige que se le garantice la asistencia letrada al administrado. Pero bueno, hay distintos criterios, distintas formas de interpretarlo, y no siempre se respeta de la misma forma, pero debería garantizarse, ¿no? Nadie debería actuar ante la justicia sin contar con la asistencia profesional, de un abogado de confianza o de un abogado estatal, ¿no? Pero bueno, no está previsto legalmente, se sustancia el recurso, en la práctica no se le da traslado, no hay bilateralidad, es un proceso, es un juicio al acto, es un carácter revisor, no hay contraparte, la autoridad de aplicación no es contraparte, no es Juan Pérez contra el Tribunal de Faltas, no, es Juan Pérez sobre apelación de sanción administrativa,
con lo cual tampoco hay condena en costas acá, y esas son las reglas básicas de cómo se trata. Es un juicio al acto, es el recurso, y lo resuelve el juez en función de los agravios. ¿Se lleva a cabo una audiencia? ¿Se lo conoce? ¿Se toma una audiencia de viso del imputado? No, no está prevista legalmente. En materia de infracciones tributarias hay una audiencia prevista legalmente, pero en la práctica tampoco se suele llevar a cabo, con lo cual vuelvo a lo mismo, es un proceso contra el acto, ¿no? Se revisa la sanción o el acto administrativo jurisdiccional, como quieran llamar. ¿Existe la posibilidad de que el administrado ofrezca y produzca pruebas en instancia judicial? En principio no es admisible por prácticas jurisprudenciales. El tema de la prueba como derecho del administrado. Las medidas para mejor proveer son una facultad discrecional del juez que puede o no disponerlo. Pero en la mayoría de las veces no se permite la producción de la prueba, salvo alguna documental que uno incorpora en el recurso y que en la práctica se lo trata, porque no está previsto. ¿Cuál es la medida de esa revisión judicial? La profundidad, lo que les dije antes, comprende lo fáctico y lo jurídico, hechos, prueba y derecho conforme agravios del recurrente. El control judicial suficiente debe ser amplio e integral, nada debería escapar, vuelvo a decir, en la medida de los agravios del administrado. Lo que consintió en sede administrativa, y bueno, contra eso no se va a poder volver. ¿Por qué ataca la decisión? Por razones de ilegalidad o de injusticia. El recurso es contra la sanción, contra el acto administrativo jurisdiccional, sentencia, resolución, decisión, llámenlo como quieren, pero es el producto jurídico final de la autoridad del tribunal administrativo. Pero eso te permite, si bien ataco esa resolución final, te permite atacar todo el debido proceso, desde el acta, vicios del acta, cuestiones del descargo, la faz probatoria y la resolución en sí. Con lo cual uno puede ocultar todo lo optado en la instancia administrativa. ¿Cuáles son las facultades del Tribunal Judicial? Obviamente, confirmar la sanción, revocarla, anularla y hasta modificar. Ahí tienen un fallo de la Corte donde admite expresamente la posibilidad de sustituir la sanción aplicada por la justicia administrativa. A veces las leyes le fijan un plazo para que resuelva el tribunal. Ese plazo, como todo plazo judicial, cuando es en perjuicio de los jueces suele ser ordenatorio, cuando es en perjuicio de las partes es de caducidad y fatal, pero bueno, es nuestro sistema, funciona así, lamentablemente. Y sí rige una garantía de todo lo que dije con anterioridad, es todo opinable, todo discutible, todo pantanoso, pero esto último no. El respeto por el principio de la reformatio impeius, de la reforma peyorativa, es una garantía irrenunciable. Es decir, en peor situación que me fui del tribunal administrativo, no se va a ir en instancia judicial. No tiene nada para perder. Si alguien cree que por recurrir la situación va a ser perjudicial, si le va a agravar la sanción, se le va a imponer una pena más grave, no. Aunque la sanción que le haya aplicado el tribunal administrativo sea ilegal por estar debajo del mínimo, el tribunal judicial no va a poder modificarla en su perjuicio. Esto para que se queden tranquilos. Y lo último que me queda, 2 o 3 cuestiones más, el tema de la doble instancia, si rige Te hago una aclaración, o mejor dicho, un aporte, más allá, un aporte picante. En realidad, como bien dijiste, tampoco es necesaria la asistencia letrada, pero como no hay condena en costas, si en realidad convocamos un abogado, o sea, no va a haber una reformatio impeius desde el punto de vista formal, pero nos puede ver perjudicada la situación, la participación de tener que pagar los honorarios. O sea, ese es el escenario final con el que se va a encontrar si se mantiene la sanción. Totalmente de acuerdo. Y algo que también en este curso, cuando Verónica lo presentó, de respeto al federalismo, en un país federal con representantes de todas las provincias, algo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma distingue entre faltas y contravenciones. Las faltas tienen un carácter administrativo ante un controlador y las contravenciones ante una autoridad judicial. Y, por ejemplo, hay faltas de tránsito hay infracciones de tránsito que constituyen faltas administrativas y infracciones de tránsito que constituyen contravenciones en sí. Cruzar un semáforo en rojo es una contravención, carecer de no exhibir la licencia de conducir es una falta. Pero ahí la reformatio impeius no rige en la instancia administrativa. Es una particularidad, pero bueno, ya que viene el caso, lo decimos. Y respecto a la vigencia de la doble instancia, la verdad que en Mar del Plata no es para nada complicado explicar esto, si rige o no la doble instancia. Los recursos directos siempre estuvieron pensados como con una instancia de revisión única, donde la revisión del Tribunal Judicial agota el control judicial suficiente. Fueron pensados de instancia única. Lo haga un tribunal de primera instancia o una cámara de apelaciones. Nunca fue pensado con una doble instancia judicial.
Y el tribunal administrativo es un tribunal administrativo y no constituye la primera instancia. En Mar del Plata hubo un fallo plenario allá por el 2010, donde dijo que la garantía de doble instancia regía en materia de faltas y contravenciones, y se acabó la discusión, con lo cual no me genera mayores problemas, y no es una situación controvertida. Pero no es la solución que rige en toda la provincia, ni tampoco en todo el país. Es un tema complejo que la Corte no tiene la palabra, no tiene una palabra final. Expresamente, en esos fallos que aparecen ahí, OCA, Laboratorios Gutil y Marshall, cuando se refirió al derecho a recurrir, si regía o no en materia de faltas, contravenciones y sanciones administrativas, dijo que no. Que la doble instancia, conforme el artículo 8.2h de la Convención Americana, rige en materia penal y no contravencional. Eso lo dijo expresamente. Después nunca más se resolvió el tema del derecho a recurrir en ese ámbito. Lo que sí hizo en estos dos fallos, que por eso le puse versus y enfrentados, Lossiser y Bonner-Aron, es reconocer que las garantías judiciales mínimas del artículo 8 rigen en el ámbito penal, contravencional, administrativo sancionador y administrativo. Es decir, fuera de discusión. Lo que pasa es que se refieren al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que no está en el 8.2, sino que está en el 8.1, que comprende toda actuación estatal. Pero bueno, de esos dos fallos, la mayoría de la doctrina deriva que la doble instancia rige o debe regir en materia contravencional. La provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, tiene dicho hasta la fecha, en esos fallos que aparecen mencionados ahí, que la doble instancia no es una garantía que deba regir en los procedimientos de faltas y contravenciones. Así que el tema es más que discutible. Y lo último que me queda, y termino con esto, dos palabras. El tema de la ejecución de la sanción vuelve a la instancia administrativa. La ejecución corresponde al juez de faltas o tribunal administrativo cuando esté firme. El problema es ahí cuándo se considera que está firme la sanción y la cuestión de los efectos de los recursos extraordinarios. Da para una sola clase, podemos charlar de eso con Cecilia. Además de dormirlos, les podríamos tratar la problemática. Y lo último, que no queda tiempo y quiero cortar, así podemos responder preguntas. Todo el control judicial estuvo enfocado en la sanción administrativa, en el producto jurídico final del tribunal administrativo, pero en el camino, en el mientras tanto, hay medidas preventivas, una clausura, un secuestro, una retención de licencia, y después de la sanción, la ejecución. ¿Cómo ejecuto la pena de inhabilitación? Quiero que me devuelvan el carnet, tengo que demoler una obra. Bueno, generalmente los regímenes jurídicos no establecen vías de impugnación, ni de las medidas preventivas ni de los actos de ejecución. Si el régimen jurídico dice alguna vía impugnativa, hay que acudir a lo que dice la ley y se acabó el problema. Si no dice nada, la cosa se torna compleja. Para las medidas preventivas, en principio, desde mi punto de vista, la única válvula de escape es el amparo. El amparo siempre es una válvula de escape fabulosa para evitar arbitrariedades, pero se requiere la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la autoridad administrativa, ¿no? Si no está eso, yo diría que la medida preventiva es inimpugnable. Y los actos de ejecución no, quizás ahí se puede equiparar a la sentencia definitiva, como que el acto de ejecución que causa un gravamen irreparable, efectos equiparables a la sentencia definitiva y permitir la instancia de revisión por el foro correspondiente por el recurso de apelación. Pero es pura opinión mía, pero como para que lo tengan presente, eso escapa a la vía de impugnación tradicional. Eso es lo que queríamos decir con Cecilia y marcar en esta atolondrada, apurada, y seguramente nos salteamos un montón de cosas, pero esquematizar algunos puntos de las faltas o sanciones administrativas, su régimen administrativo y su impugnación judicial. No sé, Verónica, lo que quieran preguntar, lo que quieran participar. Perdóname, Ceci, sí. Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera de los dos que me quieran contestar, comentándoles que, como se habrán dado cuenta, tenemos un amplio público, no solo de provincias o de distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, sino que tenemos gente con muchísima experiencia y gente que está arrancando. Y la verdad que nuestras capacitaciones, ustedes saben que han participado, son amplias y no queremos que nadie se quede afuera. Y yo, que las he visto todas, porque las he coordinado, he aprendido un montón de cosas de las cuales no tenía idea, y hoy me surgió la duda, digo, bueno, al menos vamos a saber por qué usamos la conjunción, y alguien lo preguntó. ¿Cuál es la diferencia entre faltas y contravenciones? Si es lo mismo, si es una subespecie, y me parece que no podemos seguir avanzando si no le aclaramos a muchos que seguro no se animaron a preguntar esto. A ver si alguno de los dos nos saca las dudas. No, las dudas no. Dijo Cecilia al comienzo que veníamos a tener problemas, inquietudes y no traer soluciones. La diferencia entre faltas y contravenciones es tan compleja como distinguir la de delitos
crímenes y contravenciones. El tema de la naturaleza jurídica de esos ilícitos es sumamente compleja. Hay autores que establecen diferencias cuantitativas y cualitativas. Pueden recurrir a cualquier autor para darles una diferencia, pero es una discusión inacabada, interminable, y que los vamos a aburrir con todas las teorías. Desde mi punto de vista, la diferencia entre falta, contravención, delito y crimen la da el legislador. Es el legislador el que define una y otra categoría. En la provincia de Buenos Aires, falta y contravención se usan en forma indistinta. Se puede decir que son sinónimos. Perfecto. Pero porque lo dice el legislador. Para poner un ejemplo, y lo mismo la diferencia entre delito y contravención. Históricamente, tener un arma de fuego era una conducta lícita. Me estoy hablando en 1810, ¿no? En los orígenes de nuestra formación constitucional. Era una conducta lícita tener un arma de fuego. Cuando en algún momento quisieron restringirlo, reglamentarlo y prohibirlo, de ser una conducta permitida pasó a ser una conducta prohibida. Una conducta prohibida primero atrapada por el derecho administrativo, como un ilícito administrativo. Cuando eso fue insuficiente, si querés vamos a llamarlo una falta administrativa. Cuando esa reacción era insuficiente, pasó a estar establecido en un código contravencional. De hecho, estaba en el 8031, estaba como una contravención policial, con una reacción un poco mayor. Cuando esa reacción tampoco bastó para evitar determinadas conductas, el legislador la llevó al Código Penal. Es decir, una misma conducta que en su momento estaba permitida, después fue prohibida, pasó por falta administrativa, después contravención policial y por último delito. De la misma forma que hizo esa escalada hasta ahí, lo puede hacer en forma divergente. Algo que es delito pasa a ser una contravención o falta y el día de mañana pasa a ser una conducta permitida. Pero yo adhiero a un criterio formal, pero no significa que tenga la razón. Y por eso es que Cecilia lo aclaró y yo lo repetí, porque si no íbamos a estar en problemas. Incluso usamos como sinónimo derecho administrativo sancionador, pero es para hacer un curso de dogmática del ilícito contravencional que yo no estoy preparado y que tampoco sé a dónde conduce. Y me parece que no, son discusiones de laboratorio. Importa el régimen, vuelvo a lo mismo, el régimen jurídico aplicable. ¿Cuáles son las normas que gobiernan el caso? Es como que estamos Es hablando decir, no hay diferencia. Bien. Sí, pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ellos por ley distinguen, la falta es una cosa y la contravención es otra. La falta tiene un tinte administrativo y la contravención tiene un tinte de un delito de menor cuantía, por llamarlo así. Pero distinguen porque uno tiene un procedimiento administrativo y el otro tiene un proceso judicial. Pero ellos distinguen, esa fue una idea de Zaffaroni en la Constituyente del 96 que después plasmó en el Código Contravencional y en el Código de Faltas. Él distinguía lo que es la contravención, que tiene que ver con el viejo dicto policial y muy emparentado con los delitos bagatelares o preparatorios de delitos, para la redundancia, y lo otro que es una mera infracción administrativa, no tener un permiso de construcción, no tener la cédula verde o demás. Pero doctrinariamente no hay... Es una cuestión de entidad, digamos. En definitiva, si tenemos que reducir la discusión, es una cuestión de entidad y de asignación que históricamente, digamos, todo lo que tiene que ver, ¿por qué tenemos tan poco tratamiento de lo que tiene que ver con el derecho contravencional? ¿Por qué hay tan poco conocimiento de todo lo que sucede en la justicia de faltas? Porque la realidad es que siempre fue entendida dentro de todo el bagaje de actuación judicial y jurisdiccional, administrativa o no, o judicial, como la de menor entidad. Entonces, bueno, lo mismo se traduce al tema de faltas y contravenciones, al tema de todo lo que tiene que ver con infracciones administrativas, tiene un impacto menor, si bien, como vimos hace un rato, es una inmensidad de abordaje. Si nosotros vamos a la vida cotidiana, todo lo que hacemos nos traza por algún tipo de infracción, desde cruzar un semáforo en rojo hasta poner un negocio, hasta ya desde lo particular, digamos. Entonces creo que esa discusión se traduce un poco en eso, en la entidad que le dan al incumplimiento o al ilícito. Y el otro tema que recién mencionó Germán, y que yo quería profundizar, a ver, nosotros hicimos a vuelo de pájaro un panorama general, pero de la mayoría de todos los temas se podrían hablar, o sea, se podría hacer una charla completa con varios módulos de todos estos temas. Nosotros elegimos 2 o 3 cuestiones para abordar en los próximos encuentros, pero van a quedar un montón de cosas en el tintero. No esperemos evacuar absolutamente todo. Pero sí, todo puede dar lugar
a otras intervenciones. Ahí alguien preguntó el tema de obras, no sé si sí acá o ya se tuvo que retirar, el tema de obras privadas. La realidad es que las obras privadas hay dos tipos de constataciones, las que se realizan mirando la obra, constatando efectivamente cuál es el estado de obra, y las que se realizan de cara a lo que sucede en el escritorio del inspector que está elaborando el acta, teniendo a la vista el plano. Y que por ahí tiene los elementos suficientes para identificar cuál es el indicador o los indicadores de construcción que están en infracción. Cuando yo dije es de difícil constatación, bueno, hay que ver cómo se traduce esa conducta de constatación al momento de elaborarse el acta. Porque no es lo mismo decir que estamos en la calle Colón al 1600, donde se supone que está la obra, y verificamos determinada cuestión, si no estamos parados frente a esa obra de Colón al 1600. ¿Sí? A eso iba en cuanto a las dificultades. Pero tiene matices propios el tema de obras privadas. Después, Germán, hicieron preguntas con el tema de la alzada que ya las respondiste. Ana había preguntado para clarificar el tema de las vías de revisión. No sé si Ana sigue por ahí para volver sobre eso, pero después luego hemos evacuado todas las consultas ya, por lo menos de los registros que tengo yo. ¿Hay alguien que quería hacer una pregunta oral? Que quería habilitar el micrófono para charlar. Ceci, ¿sabés Kevin? que hubo una que no contestaste, que es algo relacionado con tu exposición? Cuando hablaste del tema de las obras, no le había quedado claro a la persona que preguntó qué era lo difícil de determinar, que creo que hacías referencia al propietario, ¿verdad? En realidad, bueno, sí, ahí lo estaba mencionando justo en relación, o sea, lo di con el ejemplo asociado al imputado, digamos, a la necesidad de identificar o no a quien era responsable de la obra, que a veces es difícil porque la persona que está, vamos al caso de recién, estoy en Colón al 1600, veo que hay operarios trabajando, toco el timbre como inspector para constatar, nadie me quiere decir quién es el responsable, y en realidad si todavía no tiene ninguna documentación presentada en la municipalidad que acredite quién lleva adelante la obra, se le va a dificultar identificar quién es el real responsable. Vamos a tener una obra con un montón de operarios sin cartel, con lo cual no vamos a tener profesional, no vamos a tener identificado al imputado, y eso nos va a perjudicar, vamos a tener que hacer una investigación complementaria para poder llegar a dictar una resolución legal y razonable. A veces no se puede, chicos, a veces nos quedamos en el camino. Hay una pregunta que Bien. hicieron, Verónica, sobre si una infracción por ruidos molestos puede dar lugar a una falta municipal y una contravención policial. Como poder dar lugar, puede dar lugar. Estará en el administrado, en el imputado, defenderse para plantear una violación al nebis in idem, ¿no? a la prohibición de doble juzgamiento. Como lo plantea la pregunta, una misma infracción, provocar ruidos molestos, si puede dar lugar a una falta municipal o una contravención policial, no debería. No debería. Ahí depende de la estrategia que siga el imputado, que es lo que conviene, ¿no? Pero si la finalidad del bien jurídico es la misma, en dos órdenes diferentes no se lo podría castigar. No, salvo que fuera personalmente, en momentos distintos. sí, personalmente creo que la contravención policial desplaza a la falta municipal, ¿no? La reacción de mayor gravedad absorbe a la otra, pero es un problema, tendrá que ver el imputado qué es lo que le conviene, si que lo sancionen administrativamente o que lo sancionen contravencionalmente, ¿no? Es cuestión de estrategias, pero si puede dar lugar, sí puede dar lugar. Ahora, si debe dar lugar a dos sanciones, yo digo que no, me parece que viola el nebis in idem. Alguien preguntó varias veces por el tema del recurso de queja. ¿Dónde se interpone y el plazo para presentarlo? La verdad que lo omití. Si hay un tema, si el recurso de apelación, el recurso directo que abre la instancia judicial, fuera denegado por el tribunal administrativo, siempre cabe la oportunidad de ir en queja directo al juez correccional o juez de paz letrado. Tiene un plazo establecido, o vuelvo a lo mismo, cada régimen jurídico establece el plazo, ¿no? La ley de tránsito, el Código de Faltas Municipales, establece un plazo para acudir en queja directamente al juez correccional o juez de paz letrado. Igual ahí hay que tener cuidado, porque muchas veces el tribunal administrativo ejerce un control de admisibilidad que la ley no le da.
la ley dice que recibe el recurso y que debe elevarlo, no concederlo. Eso es propio de la estructura del Poder Judicial. Y muchas veces los jueces administrativos hacen un control de admisibilidad de plazo, legitimación y formas que no deberían llevar a cabo. Lo que ellos deberían hacer en un tribunal administrativo es recibirlo y elevarlo, salvo que la ley les encomiende un control de admisibilidad. Eso debería ser la práctica. Pero bueno, el recurso de queja es la vía para acceder a la instancia judicial cuando el tribunal administrativo te lo deniega. Bien, Ceci, no sé si quedaron más preguntas, creo que no, ¿verdad? Estaba revisando esto, no. Si no molestia, No. quisiera hacer un... Ahí estaba, Kevin, que quería hacer una cosa. Mucho gusto. Antes que nada, felicitar a la organización por la enorme pertinencia de la charla, una gran oportunidad, que como se referenciaba al principio, yo por lo menos en la carrera jamás se tocó el tema y es algo de mucha inmediación y mucho involucramiento en cualquier ciudadano y nuestros clientes. Quiero hacer consultas, no puedo prometer que una sola, pero me voy a limitar a dos. Primero, en el artículo 43 del Código de Procedimiento ante la Justicia de Faltas del Decreto 8751, trata lo relativo a medidas preventivas como decomiso y clausura de repuestos de locales comerciales. Y refiere que cualquier medida preventiva de esas dos que sea dispuesta por el funcionario actuante debe ser ratificada dentro de 24 horas por el órgano de justicia de faltas interviniente. Si se aplica ese principio, si es de normal uso, esa sería la consulta, si es habitual que se respete la... Sí, eso lo tomo yo, Germán. Sí, en realidad en la justicia, por lo menos a nivel local, dentro del ámbito del Partido General Pueyrredón, sí, se confirma la medida dentro de las 24 horas de recibidas las actuaciones, que no siempre son las 24 horas de la hora del acta. Porque vos imagínate que hoy hablamos que había una gran cantidad de inspectores municipales que son los que se encargan de la verificación, control y labrado de las actuaciones. Ellos hacen un procedimiento interno de registro y después lo remiten a la justicia de faltas para su remisión, con lo cual el plazo del 43 empieza a correr a partir del momento que el juzgado recibe las actuaciones. Y en el caso del decomiso, el tema fundamental tiene que ver con que hay disposición de los elementos que fueron decomisados. Y ahí en realidad lo que vos tenés que tener en cuenta es que tiene que haber una conformidad del imputado que tiene que estar presente cuando tomar conocimiento de lo que está sucediendo. Generalmente sucede con alimentos que están en mal estado, o que no se pueden después entregar a entidades de bien público y esas cuestiones, cuando hay que tirarlos. Perfecto, muchas gracias. Y una consulta más simplemente. Indagando sobre jurisprudencia, eventualmente sobre la falta de testigo en el acta de infracción, sobre alguna doctrina también que trata el tema, he leído que puede prescindirse de ese requisito establecido por el artículo 38 del Decreto Ley 8751, en tanto no sea una mera actuación de desidia o de omitirlo injustificadamente por la autoridad interviniente en el acta de infracción. ¿Cómo se trata en cuanto a lo que puede ser jurisprudencia sobre el requisito de la falta de los testigos dentro del acta de infracción? ¿Querés vos, Germán, o querés que...? Yo te puedo decir lo que sucede, yo te puedo decir lo que sucede en el ámbito de la justicia de faltas, y luego Germán por ahí nos da la visión de qué sucede en la alzada cuando reciben las actuaciones. La realidad es que, y lo voy a empalmar con una consulta que nos hicieron en el chat hace un rato y olvidé refrescarla. El tema de los testigos, si bien no es un elemento esencial, lo que requiere la norma es que se indique por qué no podés acceder a tener testigos de procedimiento, porque en realidad el testigo de procedimiento lo que hace es acompañar, pero no te olvides también que el 41 le da plena prueba al acta que labra el inspector y que reúne los requisitos del 38. Entonces ahí cuando vos tenés toda esa conjunción de normas, es que en realidad los testigos acompañan, pero no son un elemento esencial que hace a la validez. En cuanto a la pregunta que me había quedado pendiente, era cuáles eran sí o sí los elementos esenciales. Mínimamente, lugar, fecha y hora de la constatación de la falta, la naturaleza del hecho y los elementos utilizados para la comisión de la falta, y la firma del inspector. Eso mínimamente tiene que estar siempre presente.
todo lo demás son elementos que nosotros podemos ir incorporando al procedimiento. A ver, es muy habitual encontrar en la descripción de la infracción que, digamos, normativa infringida, no sé, norma en vigencia. Eso no es lo ideal, pero sucede, y nosotros de hecho le ponemos en conocimiento del imputado cuál es la norma efectivamente infringida que se corresponde, o en la cual se puede subsumir la conducta que fue verificada, y a partir de ahí se aplica la sanción una vez que tomó conocimiento y se pudo defender. Nada, Cecilia, dos cosas y a la pregunta de Kevin. Respecto del testigo, y vuelvo siempre lo mismo, el régimen jurídico aplicable, fijarse el régimen jurídico aplicable. Para una diferencia entre las faltas municipales, las de tránsito y las contravenciones policiales. En materia de contravenciones policiales, que van a ver el último encuentro, el testigo de actuación es requisito sine qua non, al igual que aplicando supletoriamente el Código de Procedimiento Penal, el 117 y 119. Y la jurisprudencia de la alzada departamental, en forma uniforme y constante, exige la presencia de un testigo de actuación. Que el testigo de actuación no necesariamente es el testigo del hecho, ¿no? Pero eso para las contravenciones policiales, lo que van a ver en el último encuentro. Respecto a las faltas municipales y de tránsito, el régimen jurídico específico, el 8751, no exige la presencia de un testigo de actuación que esté presente durante el desarrollo del acto con el inspector, y la jurisprudencia tampoco lo exige. La realidad es que no lo exige. Y respecto al testigo del hecho, es una cláusula, una condición que si está, bienvenido sea, y hay infracciones que deberían estar. Pero la verdad que la jurisprudencia, primero que es muy casuística por muchos órganos, y no existe un temperamento estricto donde diga se requiere testigo del hecho. Sí lo que se hace es que si en determinadas infracciones que trascienden y que son a la vista de todo el público, no sé, en un establecimiento nocturno donde hay 700 personas, no cuesta nada contar con un testigo. Incluso hoy hay medios tecnológicos para acreditar los hechos mucho más sofisticados, ¿no? Pero no, a tu pregunta no es condición sine qua non de validez. Muy bien. Excelente, mil gracias. Bueno, creo que contestamos todas las preguntas, y de todas formas, si quedaron dudas está bien, porque el taller sigue. Así que seguramente las vamos a ir contestando en el resto de las clases. Muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Cecilia. La verdad que impecable este pantallazo general de todo lo que va a ser este taller. Esperamos que sigan teniendo ganas de participar. Muchísimas gracias a todos los que hace 2 horas están escuchando esto, que es difícil, ¿sí? Faltas y contravenciones no es un tema fácil. Nos sacamos la duda de que no hay una definición que diferencie. Les confieso que yo busqué antes de empezar la clase y me salía todo lo relacionado con las cuestiones policiales, pero no pude aportar nada. Entonces, ¿para qué iba a decir algo? Así que los esperamos la próxima clase, martes 18:30. Estén unos minutitos antes, así podemos ingresar puntuales con el doctor Fernando Mumare, ¿verdad? Que va a estar dándonos la clase. Exacto. Les anticipo que les va a gustar tanto como esta. Gracias, chicos, y ustedes también nos van a acompañar seguramente desde el martes próximo. ¿Sí? Por supuesto. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias a todos. ustedes. Un Gracias gusto. por los mensajes. Antes de irse, no se olviden de completar, por favor, la planillita de asistencia, que se las vuelvo a subir, ¿sí? Las dejo un ratito con el aula abierta, sin perjuicio de que dejamos de grabar, para que puedan completar la asistencia. Muchas gracias. Seguramente nos van a brindar material para subir al canal de Telegram, ¿sí? Y nos vemos en un par de días y en las próximas capacitaciones de graduados. Buenas noches a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.